El capítulo que vamos a estudiar en la mañana de hoy comienza en el capítulo 46, Génesis capítulo 46. Perdón, Génesis 45 y Génesis 46. Vamos a leer el texto. Desde el versículo 25 hasta el versículo 30 de Génesis 46. Génesis 45, 25 hasta Génesis 46, 30. Voy a leer el texto, oramos al Señor y comenzamos este tiempo para la predicación de su palabra. Como sabemos, esto es parte del culto público, así como venimos y tenemos oraciones, es parte de la adoración, hacer oraciones, tener lectura pública de la palabra de Dios, tener cánticos de adoración. También el momento de la predicación es un momento de adoración. ¿Cómo adoramos? Bueno, cuando yo predico fielmente la palabra de Dios y cuando la audiencia atenta, de manera atenta, está pendiente de lo que el Señor va a hablar, con mucho respeto, con mucha consideración a la voz de Dios. Así que Génesis 45, versículos 25 hasta el versículo 30 del capítulo 46 de Génesis. Dice la palabra de Dios: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anot, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merarí. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón, Jaleel. Todos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Padan Aram. Además de su hija Dina, 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi, Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos, los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea.
y dio a luz a Jacob, por todos 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ara. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas, los hijos de Dan, Usim, y los hijos de Neftalí, Asael, Uni, Eser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 17 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, precedente de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos regalas. En medio de los 7 días de la semana, de los 6 días de la semana, tú nos pides uno. El 7º día, Señor, un día para deleitarnos en ti. Un día, Señor, donde tú deseas que tu pueblo ofrende tiempo, pensamiento, adoración en este día, Señor. Que este día sea una ofrenda para ti. Ayúdanos a honrarte en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, que no solamente se conformen en este tiempo de adoración, sino que todo el día sea un día de adoración para tu gloria. Gracias por tu palabra. Dícenos, guíanos con tu Espíritu Santo para aprender lo que tú quieres que aprendamos, pero sobre todo, Señor, que tú nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué es ser un cristiano? Ser un cristiano, un protestante, un reformado, un evangélico. ¿Qué significa ser eso? ¿Qué significa ser un verdadero creyente? Bueno, ser un cristiano, alguien que se llame cristiano, alguien que se llame protestante, reformado, evangélico, creyente, que es lo mismo todo eso, significa que es alguien que acepta y vive el evangelio. Acepta y vive el evangelio. ¿Qué es el evangelio entonces? Bueno, cuando se habla de la palabra evangelio, la palabra en sí viene de una raíz griega que significa buena noticia, buena nueva. Es lo que significa la palabra evangelio. Pero no es una palabra exclusiva del cristianismo, el evangelio. No fue inventada por el cristianismo. Esta palabra se usaba muchísimo en el mundo grecorromano, en la antigüedad. Para que tengan una idea, en el contexto en que más se usaba la palabra evangelio era en el contexto militar o de las guerras. Por ejemplo, cuando un ejército iba a un campo de batalla y derrotaba al ejército enemigo, entonces enviaba mensajeros a la ciudad de los cuales ellos eran sus soldados para dar las buenas noticias, las buenas nuevas de que ellos habían ganado en el campo de batalla. Así que, por supuesto, no había WhatsApp, no había YouTube, no había Facebook, no había nada para saber qué estaba ocurriendo en el campo de batalla. ¿Ganarían nuestros soldados? ¿Perderían nuestros soldados? Eso significa que vamos a ser esclavizados. Entonces, esa tensión menguaba cuando venían los
mensajeros y daban las buenas noticias, hemos vencido. Entonces toda la ciudad estaba llena de felicidad. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, estamos diciendo que el Evangelio consiste en conocer, aceptar y vivir la buena noticia, la maravillosa noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, el que fue prometido, vino hace más de 2000 años como un hombre verdadero, tomó naturaleza humana verdadera para vivir, morir y resucitar por todos aquellos que se entregan a Él. Esa es la buena noticia. El Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, vino a morir, a vivir, morir y resucitar por todos aquellos que creen en Él, que se entregan a Él, que le hacen a Él el Señor de su vida. Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 resumió precisamente el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje como tal? Vayan conmigo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. 1 Corintios 15, 1. Dice la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Bueno, Pablo va a decir cuál es el evangelio que ha predicado, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la maravillosa noticia, la gran noticia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, cualquiera puede decir, ¿por qué eso es una buena noticia? ¿Por qué es una buena noticia de que alguien murió? Parece más bien una mala noticia. Alguien se murió. ¿Por qué es una buena noticia que Jesús haya muerto? ¿No era mejor que viviese? Bueno, cuando no vemos una buena noticia de que Jesús, el único ser justo, el único hombre justo, vivió, murió y resucitó y está a la diestra de Dios, y le manda a todos los hombres que crean en Él para darles vida eterna. Si eso no es una buena noticia, se debe en primer lugar a que no conocemos nuestra verdadera condición. No entendemos lo que significa ser pecador. No entendemos lo que significa que nosotros le debamos a la justicia divina. No entiende eso. No entiende lo que significa quién es Dios. Que Dios es santo, es justo. No entiende el carácter de Dios. No entiende la santidad de Dios. No entiende la justicia de Dios. Por eso es que ese mensaje nunca le va a parecer una buena noticia. Por la gracia de Dios, muchos de nosotros hemos venido a decir que hemos creído y hemos aceptado el Evangelio, ¿cierto? Por la misericordia de Dios para nosotros, ese mensaje es la mejor noticia de todos. Es la mejor noticia de todos. Ahora, cuando vemos el relato de Génesis, capítulo 45, desde el versículo 25 al versículo 30, uno puede decir, pero pastor, ¿por qué estás hablando tanto del Evangelio? ¿Qué tiene que ver con este pasaje? Porque no vi nada allí. Bueno, tiene que ver todo, hermano. Absolutamente todo. Porque la historia comienza con Jacob recibiendo una gran noticia. Una noticia que iba a cambiar su vida. Una noticia que le iba a dar una nueva esperanza. Y una noticia que termina siendo consumada. Él cree esa noticia, se encamina, hace, digamos, su vida, se enfoca bajo esa noticia y termina recibiendo lo que tanto esperó de esa noticia que le dieron. Eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ver, hermanos, los patrones del Evangelio. Los patrones del Evangelio en esta historia. Es decir, alguien que ha creído el Evangelio,
que acepta el Evangelio, que vive el Evangelio, si usted dice, no, yo soy cristiano, bueno, la idea es que veamos este pasaje y pueda usted decir entonces, evaluarse, ¿realmente soy cristiano? ¿Esto lo que me está mostrando realmente es lo que yo he vivido? Eso es lo que nos va a ayudar a entender este hermoso pasaje. Vamos a ver entonces los patrones del Evangelio, cómo Jacob recibe la gran noticia, cómo se enrumba su vida en esa gran noticia y cómo termina disfrutando por haber creído esa gran noticia. Lo mismo debería ocurrir con nosotros. ¿Para ti el Evangelio ha sido una buena noticia? ¿Tú estás viviendo esa buena noticia? ¿Estás dirigiéndote a esperar eso que tú crees? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que, ¿cómo vamos a ver este pasaje? Génesis 45 y 46, lo vamos a ver de la siguiente manera. Número 1, los versículos 25 al 28 de Génesis 45, vamos a ver en primer lugar Jacob recibiendo la buena noticia de que José, su hijo, estaba vivo. Es lo primero que vamos a ver. Jacob recibiendo la noticia, la buena noticia de que José, su hijo, estaba vivo. Eso será versículos 25 al 28 del capítulo 45. Luego vamos a ver la sección más larga, más grande, del versículo 1 al 27 del capítulo 46. Vamos a ver el viaje de Jacob para ver a José, su hijo. El viaje que hace Jacob para ver a José, su hijo. Y en tercer lugar, los versículos 28 al 30 de Génesis 46, vamos a ver el reencuentro de Jacob con José, su hijo. El reencuentro de Jacob con José, su hijo. Vamos a ir inmediatamente con nuestro primer encabezado en la mañana de hoy. Jacob recibiendo la buena noticia de que José, su hijo, estaba vivo. Versículo 25 del capítulo 45 de Génesis. Versículo 25 al 26. Dice la palabra de Dios. Perdón. Ahora sí. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron, ¿qué? Las nuevas, las buenas noticias. ¿Cuál fue la buena noticia que recibió Jacob de parte de sus hijos? Porque en el versículo 25, quienes van, que les dicen, y subieron, ¿quiénes esos que subieron? Bueno, los hijos de Jacob. Dice, le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Entonces comenzamos preguntándonos, ¿por qué una grandiosa noticia? ¿Por qué una buena noticia? ¿Por qué esta maravillosa noticia, en vez de causarle gran alegría y gozo al corazón de Jacob, lo termina afligiendo? ¿Por qué? Bueno, para los que no conocen la historia de Jacob y José, en el capítulo 37 de Génesis se nos dice cómo José era el hijo amado de Jacob. Amaba tanto Jacob a su hijo José, que era el 11º hijo, el hijo número 11, que le regaló una túnica de colores y eso le dio envidia al resto de los hermanos. Tanta envidia, aparte de que el propio José decía cuáles eran los sueños que Dios le había dado, que iba a ser mayor que todo el resto de sus hermanos. Y eso causó una molestia tan grande, una ira tan grande en el corazón de los hermanos, que planificaron matar a José. No lo terminan matando, sino que lo terminan vendiendo, ¿sí? Lo terminan vendiendo a Egipto. Bueno, José tenía 17 años. Y a este punto en que los hermanos de José tienen que ir a Egipto porque hay una gran hambre, José ha pasado un gran proceso de parte de Dios y ahora es el segundo hombre más poderoso de la tierra. Es el segundo por debajo, mejor dicho, el primero por debajo del faraón. Literalmente era el dueño de la tierra, José, en ese momento. Y solamente en Egipto, por así decirlo, era en ese momento la dispensa del alimento del mundo en ese tiempo.
en una gran hambruna, los 7 años de escasez y pobreza y hambruna. Bien, entonces ellos tienen que ir a Egipto, terminan encontrándose con José, es una gran historia, no lo voy a resumir acá porque es bastante, pero José termina manifestándose a sus hermanos, yo soy José, su hermano, y ellos se abrazan, lloran. Y José en ese momento dice, por favor, vayan y díganle a mi padre que yo estoy vivo y que quiero que venga, quiero verlo. Han pasado más de 20 años. Más de 20 años desde que José no veía a su padre. Y han pasado más, hermanos, más de 20 años, exactamente 22 años han pasado desde que a Jacob, esos mismos hijos que le están trayendo esta buena noticia, le habían traído la peor de las noticias. De que José había sido despedazado por algún animal. Le habían traído esa túnica de colores rasgada y llena de sangre. Y le hicieron creer a Jacob que José había sido despedazado por una bestia. Para Jacob, José su hijo había muerto. Entonces, luego de tan fuerte noticia, hace 22 años atrás, ahora vienen los mismos muchachos, los mismos hijos, le dicen, ¿sabes qué? Está vivo. Y es el dueño de toda la tierra. Es espectacular. Ustedes se están burlando de mí. Ustedes se están burlando de mí. Él no lo puede creer. No lo puede creer por las personas que le están diciendo. No tanto por el mensaje en sí, porque puede ser una posibilidad, pero es que me lo están diciendo ellos. Ellos me dieron la noticia y me hicieron creer, qué hombres tan malos con su padre, ¿no? Por 22 años le hicieron creer a su padre que su hijo estaba muerto. Jacob había vivido por más de 20 años con un dolor profundo en su alma. Había sido engañado. Para él, esa era la única verdad. No había otra verdad. Además, cada vez que sus hijos se iban de la casa, algo malo pasaba. Algo malo pasaba. Y que ahora me están diciendo que algo bueno pasó, eso es muy extraño. Primero, cuando ustedes se fueron y llegaron, ya José no estaba. Luego pasan 20 años, ustedes se van y llegan y ahora no está Simeón, porque Simeón había quedado preso. Y ahora me dicen que tienen también que llevarse a Benjamín, ustedes me quieren matar. Y ahora ustedes están llegando y me están diciendo, no, José está vivo. Ustedes me quieren volver loco, muchachos. Jacob, hermanos, para él es demasiada buena noticia para ser verdad. Él está luchando en su corazón. Seguramente Jacob quiere creer esta noticia, quiere creerlo, pero no puede, porque hay mucho dolor, hay mucha amargura en su corazón. Él todavía está luchando con la providencia de Dios. Él todavía le cuesta aceptar esa providencia de Dios. Sin embargo, hermanos, las palabras de los hijos de Jacob, aunque no son suficientes para convencer a Jacob, sí son útiles. Son útiles para convencerlo. Él no les cree, pero luego ellos empiezan a decirle lo que José les dijo a ellos que dijeran. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras ¿de quién? De José. Note que ellos no están hablando sus palabras, están hablando lo que se les había comunicado, las palabras de José. No solamente le dijeron, José nos dijo esto, ¿verdad? Dice que él había hablado, pero dice, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Qué interesante. Las palabras de sus hijos no eran suficientes, pero cuando sus hijos hablaron en nombre de José, ya la cosa cambia. Sus hijos empezaron a hablar en nombre de José y el propio Jacob se daba cuenta de las provisiones que José había enviado. Y él empieza a ver el panorama, ve las evidencias. ¿Y qué pasa con su espíritu? Dice, revivió.
Sí, sus hijos insistieron muchísimo en predicarle la buena noticia. Pero lo que lo terminó de convencer no eran las palabras de sus hijos, sino las palabras que José les había mandado decir, y en segundo lugar, la provisión que José mismo le había enviado. Eso fue lo que terminó de convencer, y dice la palabra de Dios que revivió su espíritu. Qué interesante, porque nos habla en términos de resurrección. Jacob estaba como muerto, hermanos, sin esperanza, hermanos. Pero ahora con esta noticia y la provisión que ha dado José, le da una bocanada de aliento a Jacob. Ahora revive y empieza a aceptar esta noticia como realmente es una verdad que le da esperanza. Ahora cree. Versículo 28, no se le llama Jacob, sino que se le llama ¿cómo? Israel en el versículo 28. Entonces dijo Israel. En este momento Jacob está representando a todo el pueblo de Israel, tal como Dios quiere que el pueblo de Israel asuma la buena noticia del Evangelio. Jacob está actuando como Dios quiere que actúe el pueblo de Dios. ¿Cómo? Creyendo. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. ¿Cómo sabemos que Jacob creyó? Porque actuó. No se quedó, ay, bueno, qué bueno que mi hijo está vivo. Bueno, chévere, me quedo aquí esperándolo. No, él vive, él revive y empieza a manifestar que cree verdaderamente. Así es el Evangelio. Así es la vida de alguien que ha comenzado el cristianismo. No solamente cree en el Evangelio, sino que empieza a manifestar que realmente cree en el Evangelio. Esta sección, hermanos, nos pinta cómo comienza una vida cristiana. Así comienza la vida cristiana. En primer lugar, la vida cristiana no comienza con un pálpito, ¿verdad? Con un sentimiento, se me pararon los pelitos esa vez. No. La vida cristiana comienza cuando tú escuchas el Evangelio y cuando terminas entregándote a ese Evangelio. Cuando te entregas verdaderamente, dices, esto es lo que yo quiero, a esto es donde yo voy a poner mi vida. Es cuando una persona pasa de ser muerto espiritualmente a ser vivo espiritualmente. Pasa de estar muerto en sus delitos y pecados, como dice en Efesios 2, y ahora vive para Cristo. Ahora Cristo, ahora yo lo veo demasiado hermoso. Ahora Cristo no es simplemente una leyenda, como yo lo veía antes, o simplemente un hombre que vivió, un hombre histórico que dividió la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Ya no es ese Cristo que yo creo. Ahora yo veo que Él es el Señor. Los hijos de José le dijeron, Él es el Señor de toda la tierra. Asimismo cree el que es evangélico, el que es reformado, creyente. El cristiano verdadero cree que Jesús no solamente es el dueño de la tierra de Egipto, es el dueño de toda la tierra y Él me está llamando. Él me está llamando a ser parte de su pueblo, de su familia, y yo me entrego a Él. Ahora Él es mi Señor, Él es mi Dios, y ahora yo voy a manifestar con mi vida que le creo y le amo, y quiero ahora dirigirme, porque eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob se levanta y empieza un viaje en dirección hacia su hijo. Así comienza la vida cristiana. Un viaje en dirección a Jesús, el máximo premio del creyente. Antes no había ningún tipo de esperanza, la vida es gris, la vida no tiene sentido sin Cristo. Si para ti, en este momento, tu vida sin Cristo es perfecta, entonces tú no has nacido de nuevo.
tú no eres verdadero creyente. Pero si Cristo es el sentido de tu vida, entonces has comenzado la carrera cristiana. Como dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, eso es estar sin Cristo. La única forma de pasar de ser un incrédulo a ser un creyente, de ser un muerto espiritual a ser alguien que está vivo espiritualmente, es por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios y la provisión que Dios da por su Espíritu Santo. Así como como José envió provisión para convencer a su padre, lo mismo ocurre en el Evangelio. Dios envía la provisión necesaria para que alguien pueda creer verdaderamente en el Evangelio. Los hijos de Jacob le predicaron mucho, pero no fue suficiente, pero fue útil. No fue suficiente. No se van a convertir por tu predicación, se van a convertir por la obra de Dios. Entonces Jacob revivió y manifestó una nueva vida, una nueva esperanza. Fue convencido con esa gran noticia. Te pregunto, ¿tú has conocido el Evangelio? ¿Para ti el Evangelio es una gran noticia? ¿Tú vives en esa esperanza del Evangelio? ¿Tu vida manifiesta que tú amas, aceptas y vives en el Evangelio de Cristo? Pasemos a nuestro segundo encabezado. Génesis 46, versículos 1 al 27. Es la parte más larga que vamos a ver en esta mañana. Son 27 versículos. Pero en estos 27 versículos, si algo podemos resumir, por así decirlo, en estos 27 versículos, es que si la sección pasada nos habla del inicio de la vida cristiana, ¿verdad? En esta sección nos habla de la vida cristiana como tal. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Cuáles son los rasgos de que alguien realmente, verdaderamente ha aceptado el Evangelio de Cristo? Bueno, en estos 27 versículos vemos precisamente el peregrinaje o el viaje que hace el creyente en este mundo, así como Jacob lo hizo encaminándose hacia su hijo José. Versículo 1, Génesis 46, 1. Salió Israel, una vez más le endosa el nombre del pacto, ¿no? O sea, este no es un simple Jacob. Dios le cambia el nombre de Jacob, le cambia el nombre a Israel, ¿verdad? El que lucha con Dios, no el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios, o sea, tiene a Dios junto con él para luchar. Eso es Israel. Salió Israel con todo lo que tenía. ¿Cómo fue su viaje? Con todo lo que tenía, sin reservas. Emprende su viaje. Toda mi vida sale de Canaán para dirigirse a José. Eso es lo que está pasando con Jacob. Dice, vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Cuáles son los primeros síntomas del cristiano? Los primeros síntomas del creyente, los primeros síntomas aquí de Jacob, de que realmente creyó el mensaje que le dieron sus hijos. ¿Cuál fue el primer síntoma? Moverse en dirección, en primer lugar, hacia José, pero en ese movimiento buscó el rostro de Dios. En esa dirección, a moverse hasta donde está José, él no quiere hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que él va a buscar el rostro de Dios. Ofrece sacrificio al Dios de su padre y Dios le responde. Ofreció, ¿verdad? Y versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y respondió, en aquí, versículo 3. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Jacob emprende su camino de fe.
Jacob emprende su viaje. Y lo primero que hace es buscar el rostro de Dios, lo busca en oración. Se convierte en un adorador de Dios, pero esa adoración se manifiesta en primer lugar en la oración. La oración, hermanos, es la primera manifestación de signo vital de vida espiritual. Alguien que no ora no es verdadero creyente. Tan sencillo como eso. El que no ora no puede llamarse cristiano. Es imposible. Así como el lloro del recién nacido nos dice que está vivo, la oración para el que está vivo espiritualmente. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, versículo 11. Hechos 9, 11. En Hechos 9 se nos narra cómo Pablo se ha encontrado con el Señor Jesucristo. Ha sido cambiado su mentalidad del Señor Jesucristo, ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Pero en ese encuentro queda ciego. Y él se va hasta la ciudad, o llega a la ciudad de Damasco, y Dios busca a un profeta que estaba allí, en la ciudad de Damasco, llamado Ananías, y le habla lo que debe hacer con Pablo. En este caso todavía era Saulo. Hechos 9:11, el Señor le dice a este Ananías, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pablo se ha encontrado con el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que está haciendo Pablo? Y que Dios lo está viendo, porque Pablo no está diciendo, estoy orando. No, nadie se entera que Pablo está orando. Dios lo ve. Dios ve que él está orando y le dice a Ananías, ve a esta dirección, a la casa de esta persona, porque ahí está Saulo de Tarso y él ahí está orando. Está orando. El predicador puritano Charles Spurgeon, comentando de este versículo, dijo lo siguiente. Estas palabras, así de que él ora, estas palabras son el sello distintivo de una conversión genuina. He aquí, él ora. Es un testimonio más seguro de la conversión que un hombre que diga, he aquí, él canta. O, he aquí, él lee las escrituras. O, he aquí, él predica. Estas cosas pueden ser admirablemente realizadas por hombres que no han sido regenerados, pero en el sentido que Dios le da el término, un hombre realmente ora, entonces podemos saber con certeza que ha pasado de muerte a vida. He aquí, él ora. Tú eres cristiano, tú eres cristiana, tú oras. ¿Cómo está tu vida de oración? No, pastor, bueno, yo oro poquito porque el día a día, los niños, el trabajo, yo oro ahí rapidito para que me vaya bien. No. ¿Tú tienes comunión con el Señor? Así comienza la vida de un peregrino en esta tierra. Tiene comunión con el Señor. Busca tiempo donde no lo hay. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Para todo lo que nos importa, siempre hay tiempo. Para todo lo que queremos, siempre hay tiempo. El punto es si tú quieres tener tiempo de comunión con el Señor. Y no hablo simplemente con el tiempo de comunión individual. También hay un tiempo de comunión pública o comunitaria de oración con el Señor en esta iglesia, ¿cierto? Tú te planificas, tú agendas, haces todo lo necesario para estar en el culto de oración. Dios puede decir de ti, he aquí, él ora. He aquí, ella ora. No que las personas, nosotros te veamos orando, sino que Dios te está viendo
he aquí él ora. Pero preguntamos también, para no desviarnos tanto de nuestro pasaje, ¿por qué Jacob está orando? ¿Acaso no tiene fe? ¿Por qué tiene que estar orando? ¿Acaso no ha creído lo que sus hijos le están diciendo? ¿Por qué tiene que orar? Bueno, porque él tiene un gran temor. El Dios mismo le dice, he aquí, ¿verdad? Versículo 3, yo soy el Dios de tus padres, no temas. Tiene un gran temor. Dios le dice, no tengas este temor. No tengas temor. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué Jacob tiene temor de ir a Egipto? Bueno, nos los dice en primer lugar el versículo 4, inmediatamente Dios le dice cuál es el temor, nos dice a nosotros cuál era el temor verdaderamente que inundaba el corazón de Jacob. Versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto, yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Cuál es el temor de Jacob? Recuerden que para los patriarcas en ese momento, salir de la tierra de Canaán es salir de la presencia de Dios. Salir de la tierra de Canaán es sinónimo de ser un apóstata, de salir de la presencia, del lugar de la presencia de Dios. Dios le está diciendo, no tengas temor, no estás saliendo de mi presencia, yo voy a andar contigo. Mi presencia no se va a ir de ti. Eso era lo que más le tenía temor Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob había sufrido muchísimo precisamente por hacer su voluntad y no la voluntad del Señor. Engañó a su padre. Eso le trajo la consecuencia de que su hermano lo quería matar. ¿Por qué? Porque él quiso forzar algo que ya Dios le había dicho. No te preocupes, el mayor servirá al menor. Pero él quiso hacer las cosas a su manera y le fue mal. Fue desterrado precisamente de la tierra de Canaán, pobre. Claro, Dios lo guardó, lo ayudó, y cuando tenía que devolverse, Jacob, en vez de devolverse hasta el lugar donde Dios le había dicho que era Betel, él se queda antes en Siquem. Y en Siquem ocurre un desastre, su hija es violada, sus hijos asesinan a las personas que violaron a su hija. Es un desastre la vida de Jacob, porque él se separa de una manera, él quiere hacer su voluntad y no termina haciendo lo que Dios le pide hacer. Por eso es que ahora él tiene temor, lo ha aprendido a las malas, pero ahora tiene temor. Sí, yo quiero ir hasta donde está mi hijo, pero ¿será esta la voluntad de Dios? Tengo muchas ganas de ver a mi hijo, anhelo ver a mi hijo. Hace más de 22 años pensando que estaba muerto y resulta que, no, tampoco es que estaba de parranda, pero está vivo. Y él lo primero que hace es tener el temor de hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios. Ora porque tiene un temor de ofender otra vez al Señor. Ora porque tiene temor de decidir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, porque eso va a ser terrible. Ya lo ha aprendido por experiencia. Jacob no solamente es un viejo, ya está, que se muere también, vulnerable, sin casi fuerzas. Ese no era su mayor temor. ¿Será que resisto ese viaje a Egipto? No, ese no era su mayor temor. El mayor temor era, me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Tú oras eso, hermano. Tú cuando oras, cuando decides hacer algo, tú piensas, tú buscas las direcciones del Señor, le preguntas, Señor, ¿esto está en contra de tu voluntad? ¿Me estoy yendo en contra de tu voluntad? Eso es la vida cristiana. Cuando Dios le dice, yo voy a estar contigo, entonces Él emprende su vida, su viaje, emprende su viaje con una gran esperanza. Versículo 5. Versículo 5. Se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y sus niños y sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Versículo 6, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán
vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Jacob no solamente tiene una confirmación de parte de Dios y emprende su viaje, sino que agarra y como cabeza de hogar también agarra a toda su familia y nos vamos todos. Agarra el liderazgo de su familia y dice, todos nos vamos de Canaán. Ninguno se puede quedar en Canaán porque si no se mueren de hambre. Así actúa una cabeza de hogar. Está viendo la provisión para toda su familia, no solamente la provisión material, la provisión espiritual, porque Dios le dijo, yo voy a ir contigo. Si se queda en Canaán, mi bendición no va a estar en Canaán, mi bendición va a ir contigo. Jacob no quiere que ninguno quede lejos de la bendición de Dios. Para ir finalizando nuestro segundo encabezado, entonces, los versículos 9 al 27 nos habla de muchos nombres que usted puede tener una lista para sus hijos. Eso no es el sentido de estos nombres, ¿ok? O para los perritos en la casa, nada de eso. Esta cantidad de nombres tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que nosotros veamos todos estos nombres, los hijos de quiénes descendieron con Jacob y todo el tema? Bueno, básicamente nos lo dice el versículo 27. Vayan conmigo al versículo 27. Dice, los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Para terminar el versículo 27 dice, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Nos nombra a las 70 personas y termina diciendo al final, o sea, te dijo muchos nombres, pero al final algo que tiene que estar en tu mente. Fueron 70 personas lo que terminan, no solamente en el sentido de que descendieron a Egipto, sino que se terminan asentando en Egipto. Una gran familia de 70 personas. ¿Por qué usa esto? Porque la palabra, el número 70, según las escrituras, es una imagen de plenitud. Plenitud, ¿ok? Estas 70 personas reflejan la plenitud o la totalidad de la familia de Jacob. Totalidad, eso es lo que significa. Entonces, lo primero que debemos entender con esta serie de nombres es que Jacob buscó que ninguno de su familia se perdiera, sino que todos fueran hacia Egipto. Ninguno de ellos se quedó rezagado en Canaán. Otra cosa que debemos entender de esta lista es que hay el número 7 por todos lados en esta lista. Puro 7 por todos lados. Una vez más, número de totalidad, de plenitud. Tenemos un total, por ejemplo, de 49 personas nombradas por la línea de Lea. 49 personas por la línea de Lea. 49 es el resultado de 7. Si saben matemáticas, ¿verdad? 7 por 7, 49. 7 veces 7. 49 personas nombradas por la línea de Lea, una de las esposas de Jacob. Según el versículo 15, son 33 personas nombradas de todos los descendientes por Lea como tal, los que son descendientes directos de Lea, y 16 hijos, según el versículo 18, de la sierva de Lea. Lea y su sierva. Entonces vienen siendo un total de 49 personas. Luego viene la línea de Raquel, que es la otra esposa de Jacob. La línea de Raquel hay un total de 21 personas nombradas. 7 por 3, 21. 14 son los hijos de Raquel. 2 veces 7, 14 son los hijos de Raquel. Y de los hijos de Bila, que es la sierva de Raquel, vienen siendo los otros 7. Entonces 7 por todos lados en esta lista. 7 personas, 7 de aquí, 7 de allá. ¿Por qué? Número 1,
para hablarnos de que Dios quiere que todo su pueblo sea salvo. Dios los tiene a todos en su plan. En este caso es una familia. La familia, estas 70 personas, representan el pueblo de Dios. No estoy diciendo que todos son salvos. Estoy diciendo que ellos en el Antiguo Testamento están representando una realidad espiritual. No que todos se salvaron literalmente, pero todos ellos representan que así como fueron guardados en Egipto en medio de la hambruna, entonces la totalidad del pueblo de Dios podemos saber, estar entendido que todo el pueblo de Dios estará guardado del juicio de Dios. Todos estarán guardados del juicio de Dios. El punto es si tú perteneces a la familia de Dios. ¿Tú perteneces a la familia de Dios? Bueno, el que cree en el Evangelio pertenece a la familia de Dios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Dios conoce a cada uno de su familia por nombre. Los conoce por nombre. Aquí yo no conozco a ninguno por nombre, no sé quiénes son. Se nombran, pero Dios sí los conocía. Y Dios inspiró a Moisés para escribir los nombres de cada uno, porque Dios conoce a cada uno que es parte de su familia. Tú eres parte de la familia de Dios, el Señor te conoce por nombre. No solamente te conoce por nombre, conoce cuál es tu trasfondo. Vayan conmigo al versículo 10. Versículo 10 del capítulo 46, por supuesto. Versículo 10. Nota estos nombres que dicen acá. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Ajaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Este es un hombre mezclado. ¿Hijo de quién? Hijo de Simeón. Así que Simeón en algún momento se fue en contra de la palabra de Dios, porque se casó o tuvo relación con una cananea. Dios lo había prohibido. Y a pesar de ese pecado, este Saúl que se nombra acá, hijo de la cananea, por ser parte de la familia de Jacob, Dios lo conocía. A pesar de su trasfondo, era parte de su familia y Dios lo guardó. Dios ama a su pueblo. No importa lo que ha pasado. Si eres parte de la familia de Dios, Dios te ama, Dios te conoce y Dios te va a guardar. Eso debe ser una consolación para nosotros. Terminemos viendo entonces el último encabezado. Son los versículos 28 al 30 del capítulo 46. Y este último encabezado se convierte en uno de los momentos más esperados, más emotivos que encontramos en las Escrituras. Por fin, José y Jacob se encuentran. De más de 22 años, por fin vemos ese momento que tanto esperamos. Mientras usted está leyendo la historia, usted le dice, ¿verdad? Bueno, yo le decía a José, pero busca de una vez a tu padre. Ya viste a tus hermanos, ¿cierto? Porque no vas a buscar a tu padre de una vez, no. Hace un tiempo de prueba para sus hermanos, conocer cómo están sus hermanos. Cuando se manifiesta a sus hermanos, le dicen, vayan y busquen a mi padre, porque no te fuiste tú de una vez. Porque José es un hombre paciente. Él no fuerza las situaciones del Señor, él es paciente. Bueno, lo aprendió. Pero al final vemos cómo termina entonces ese maravilloso encuentro. Han pasado más de 20 años. Jacob había pensado que su hijo estaba muerto y resulta que está bien vivo. Es el dueño de toda la tierra. Imagínese ese momento, versículo 28 en adelante. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. ¿Cuán largo tuvo que haber sido ese abrazo? Ese lloro, ese encuentro tan emotivo que se nos presenta acá. No solamente José
reencontrándose con su hijo, con su padre, perdón, sino el propio Jacob. Imagínense, ¿qué pensaría Jacob? Bueno, nunca se lo hubiese imaginado. Nunca se hubiese imaginado esta escena. Pero hermanos, todo cambió en la vida de Jacob por haber creído en el mensaje de sus hijos. Él hubiese dicho, no, ustedes me están mintiendo, yo no les voy a creer, y se hubiese quedado en Canaán. Pero él decidió creer. Decidió emprender su viaje en dirección hacia su hijo, a quien no había visto, simplemente les había hablado, pero él tenía esa expectativa, esa esperanza, y ahora termina la consumación de esa esperanza. Asimismo, la vida cristiana comienza con el Evangelio. Hay una peregrinación, y en esa peregrinación nota cómo Jacob busca la dirección de Dios y cómo Dios cuida a su pueblo. Y en tercer lugar, va a haber un momento culminante, donde precisamente Jacob, aquel cada paso pensando, voy a encontrarme con José, voy a encontrarme con José. Y cuando llega finalmente, su fe se convierte en realidad. Así es la vida del creyente, hermano. ¿Cómo vives tú tu vida como cristiano, como creyente? Tú cada día te levantas pensando, ¿y si hoy me encuentro con Cristo? Tú piensas en eso. ¿Y si hoy viene Cristo? O si hoy el Señor me manda a buscar y yo estaré. ¿Cómo has llevado tu vida peregrina en este mundo, hermanos? ¿Cómo la has llevado? ¿Caminas con esa expectativa? Me voy a encontrar con el Señor. Así vivió Jacob en ese tiempo, en ese viaje, pensando, quiero encontrarme con mi hijo, quiero encontrarme con mi hijo. Con esa esperanza, con esa ilusión. Termina encontrándose para nunca despegarse de él, nunca más despegarse de su hijo. Esta es una ilustración bien opaca, bien minúscula de lo que le espera al verdadero creyente. Jacob iba con la expectativa porque amaba a aquel a quien se iba a encontrar. Así será tu día cuando te encuentres delante de Cristo. Hermanos, muchos piensan que la vida será eterna cuando saben que no. Tarde o temprano tú te vas a encontrar con Cristo. Seas creyente o no lo seas, te vas a encontrar con Cristo. El punto es con quién te vas a encontrar. ¿Te vas a encontrar con aquel a quien amaste? ¿O te vas a encontrar con aquel a quien despreciaste? ¿Te vas a encontrar con aquel a quien anhelaste estar toda tu vida? ¿O te vas a encontrar con aquel a quien de alguna manera ignoraste toda tu vida? Todos nos estamos dirigiendo en este mundo para encontrarnos con Cristo. ¿Será Él el tesoro o será Él el terror, tu juez? José mandó a buscar a su padre para guardarlo del juicio de Dios, la hambruna que había allí. Así que vemos cómo el verdadero cristiano va a ser guardado siempre, siempre va a ser guardado por Dios del juicio de Dios. Así como los que se metieron en el arca. Dentro del arca estaban guardados. Fuera del arca estaban llevando todo el juicio de Dios. ¿Qué esperas tú al final de tus días, hermano? ¿Con quién te vas a encontrar? En conclusión, este pasaje que hemos visto, hermanos, nos muestra los patrones del Evangelio. Cómo comienza una vida de fe, cómo se vive una vida de fe y cómo será el final de una vida de fe. Jacob vivió ese patrón de una forma particular, recibiendo la buena noticia de que su hijo estaba vivo. Al principio luchó por aceptarlo, pero terminó entregándose a esa maravillosa noticia y emprendió su viaje convencido de que esa noticia era verdadera. Y así fue, así peregrinó
para encontrarse por fin con su Hijo a quien tanto amó. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Sí, a lo mejor de buenas a primeras el Evangelio no será tan maravilloso, pero cuando tú te expones al Evangelio y terminas creyendo y cediendo, entregándote, rindiéndote al Evangelio, entonces vives una vida con una expectativa de que te vas a encontrar con aquel a quien amaste en esta vida. Lo buscarás de todo corazón, le adorarás de todo corazón y al final tendrás la gran recompensa. Lo tendrás a Él por el resto de tus días. Ese es el patrón que van a experimentar todo cristiano, todo protestante, todo reformado, todo evangélico, todo creyente verdadero. No el que se cree cristiano, sino el que es cristiano verdadero. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver en su palabra los rasgos de nuestras vidas a la luz de su palabra para que nosotros podamos ver, ¿estoy yo verdaderamente en el Evangelio? ¿Estos rasgos se están evidenciando en mi vida como yo decir que soy verdadero creyente? ¿Eres tú verdadero creyente? El Señor nos ayude a la luz de su palabra. Oremos.